Oye, pues antes de comenzar, agradecerle a Sede por esta convocatoria para invitarnos a este evento de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este Congreso número 32, Congreso Internacional de Estudios Electorales. Hoy comparto la mesa con mi colega, un gran estadístico, un gran estudioso de la opinión pública, Álvaro Mejía, que juntos preparamos esta presentación. Hoy vamos a hablar del reto de captar y comprender emociones en los procesos electorales. Esto es clave porque hay que ir más allá de las mediciones. Muy polémico, muy interesante lo que nos acaba de presentar Lauro sobre algo que normalmente ha sido muy cuestionado sobre las robocalls y que hoy nos dieron un resultado interesante para seguir analizando y reflexionando. Y dentro de esta función de iconoclasia, de cambiar paradigmas y de entender cosas, nosotros en Lexia, que hemos trabajado muchísimo desde hace 25 años, los estudios electorales desde una perspectiva cualitativa, les queremos compartir algunas ideas y luego con Álvaro, con su trabajo cuantitativo y estadístico, concretar algo en particular sobre este tema de las emociones, ¿no? Entonces, algo clave es que para medir mejor, primero necesitamos comprender mejor. Si salimos como locos a medir, pero no entendemos qué estamos comprendiendo, quién sabe qué estemos haciendo. Los estudios electorales siempre deben ir más allá y ayudarnos a explicar el por qué. No solo darnos los qués, pero sí permitirnos conjeturar, pensar, analizar e interpretar qué hay detrás de esos números. Y para ello hay que ir a la raíz del estado emocional de las personas. Para eso los métodos cualitativos tienen capacidad de producir primero generamos esas opiniones a través de dinámicas ya sea grupales o de entrevistas a profundidad o de historias de vida o antropológicos, para luego analizar e interpretar las emociones de los votantes. ¿Qué ha pasado? Algo muy importante para entender lo que está sucediendo en todo el mundo, no solo en México, es que desde el tema de Descartes, la racionalidad, el siglo de las luces, y hemos puesto a la razón muy por encima de las emociones como si fuera algo superior, elevar la razón sobre las emociones pues ha sido funcional y productivo para la humanidad. Pero hoy ya estamos topando con pared y estamos pagando los platos rotos. Estamos pagando los platos rotos de no poner la mirada y el cerebro y el análisis y la sensibilidad para comprender las emociones. ¿Por qué? Porque al no detectar estas emociones y al tenerlas fuera del radar, la fe en las métricas racionales es parte hoy del problema social. Una fe ciega en la medición, una fe ciega en la razón, una fe ciega en el dato, nos está impidiendo ver los fenómenos sociales desde una perspectiva más integral, más holística, ¿no? Entonces, nosotros que hemos trabajado con muchos líderes políticos, con candidatos, si pasa lo que sigue, un líder político que explica un país con indicadores y cifras, a la mera hora lo que está perdiendo lo profundamente humano de sus sociedades. Hoy en el mundo, no solo en México, en Latinoamérica, acá en Estados Unidos, yo estoy hablándoles desde Washington en este momento, está todo el tema de las emociones, todos los fenómenos de Trump, de Bolsonaro, de López Obrador, etcétera, pues son un gran fracaso de la tecnocracia, de esta aspiración de tratar de comprender a la sociedad solo con mediciones, solo con números y solo con datos, que dejan afuera algo tan importante y vital y humano como son las emociones. Estamos viviendo como el populismo, de esto que hablaba de Bolsonaro, de Trump, de López Obrador, etcétera, el populismo está en guerra siempre y necesita enemigos, y uno de los peligros es que uno de esos enemigos somos nosotros, los que nos dedicamos ya sea a la academia o a la ciencia o a los estudios de opinión pública, lo mismo que académicos, medios, y va contra todo lo instituido, contra todas las fuentes autorizadas de saber. Entonces debemos entender
que nuestra legitimidad futura no depende solo de imponernos, sino de demostrar que realmente lo que producimos es conocimiento y comprensión social. Por eso estamos viendo que ya sea lo que decían acá en Washington, los hechos alternativos o los otros datos de López Obrador, lo que buscan es romper la objetividad. La objetividad es la base del consenso y la vida en común. Si se puede hablar de la verdad, con todo lo movible y que puede ser este concepto, pues tiene que estar basado en realidades fácticas, objetivas, medibles, tangibles. ¿Qué tenemos? Tenemos un enorme peligro. ¿Por qué? Porque la polarización destruye y crea un ánimo de guerra. Esto de las sociedades que se parten en dos a través de la propia dinámica política que estimula la diferenciación y el ser distinto a los otros para que los electores tengan una opción clara sobre la cual votar, a fin de cuentas está destruyendo el espacio común, el término medio, el espacio de encuentro, y es muy peligroso, ¿no? Pero ese mundo común no lo vamos a encontrar en las cifras, sino que hay que buscarlo en nuestra humanidad, en nuestra humanidad común. Y algo que es relevante para el caso mexicano es que estamos poniendo mucha atención a la oferta populista, a lo que dice el líder populista, cómo se mueve, cómo maneja su discurso, etcétera, pero estamos poniendo muy poca atención a la demanda populista. ¿Qué hay allí abajo? ¿Qué hay en la sociedad que hace que prenda como en pasto seco la mecha del populismo, ¿no? Y aquí la clave es que no solo debemos ver al surfista, a los líderes políticos, sino que hay que ver esa ola compuesta por todas las emociones de la ciudadanía, que hay que entenderla, ¿no? Y por eso la democracia debe ser capaz de dar voz al miedo, al dolor, a la frustración, a la desesperación, a la ansiedad, pero sobre todo no para encumbrar a mercenarios del resentimiento o a gente que medra con todos esos, sino para darles un buen cauce y que la democracia sea un proceso mediante el cual se puedan armonizar todas esas diferencias, ¿no? No para neutralizarlas, sino para ponerlas en diálogo y en convivencia. Y como vamos a ver más adelante en esta encuesta que realizó Álvaro, donde la principal emoción que tenían previa a la elección los votantes mexicanos era la preocupación, pues es realmente preocupante, ¿no? Que la principal emoción sea la preocupación es grave. Y hablando ya hacia el final, tenemos que entender y el Congreso habla de coaliciones, toda coalición exitosa necesita definir cuál es el terreno emocional común. Y aquí, cerrando esta parte como introducción a los números que vamos a ver, que son sencillos, pero son muy ilustrativos, la lucha será entre eros y tánatos, entre amor y destrucción, entre construcción y rabia, ¿no? Entonces sí es muy importante que los estudios electorales, y eso es nuestra aportación, nuestro granito de arena en este Congreso, no dejen a un lado, en aras de una supuesta objetividad o una búsqueda de racionalidad, entrarle al turbulento mar de las emociones, ¿no? Entonces, Álvaro, adelante. Gracias, Guido. Buenas tardes a todos. Pues sí, siguiendo con esta línea de investigación que sugería Guido, pensábamos cómo podíamos estudiar de mejor manera esta parte de la demanda y cómo tratar de operacionalizar o llevar a un estudio cuantitativo estos conceptos cualitativos o esta investigación cualitativa que sugería Guido. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de una encuesta telefónica nacional que se realizó un mes antes de la elección, en mayo de 2021, a 1,200 personas. Y vamos a ver algunos datos descriptivos que van a sugerir algunas líneas de investigación hacia adelante. Lo primero que hicimos fue, le preguntamos a los encuestados cuál de las siguientes palabras describe mejor cómo se siente usted sobre la situación del país. Y lo que vemos en la gráfica son dos ejes, uno que es el eje horizontal, que es el balance de la opinión, del sentimiento, del positivo del lado derecho al negativo del lado izquierdo. Y en el eje vertical vemos activación o desactivación, que tanto te motiva a la acción cada una de estas emociones. Y lo primero que vemos en esta gráfica es que la mayoría, casi 2/3 del electorado con teléfono, nos decía que tenía un sentimiento negativo con respecto a la situación del país.
Y como ya lo anticipaba Guido, pues el principal sentimiento dentro de estos negativos fue la preocupación con 25%, un cuarto de los encuestados, y luego decepción y enojo. Tristeza también salió ahí cerca del enojo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una diferencia súper importante de cómo se sentía el electorado mexicano. Un mes antes de la elección, solo 25%, un cuarto, tenía una sensación positiva al respecto. No sé si quieras agregar algo de este slide, Guido. Sí, aquí es muy importante ver cómo se carga hacia lo negativo y en muchos estudios electorales lo saben, en la mayoría de las ocasiones se vota más en contra que a favor de algo y sí es preocupante que tengamos un cuarto de la población señalando que su principal emoción es la preocupación. Y esto, como veremos más adelante, va a prefigurar algunos de los resultados. Que solo haya una emoción, aquí emoción traslada a ilusión, a positivo en 1%, nos habla de un horizonte triste para nuestros procesos electorales, ¿no? Entonces, esto cargado hacia lo negativo, vamos a tener una sociedad más sana. Es complejo porque es fácil y es tentador para los políticos polarizar, confrontar, y es más fácil conectar con el odio. El odio y la ira venden más que el amor o la concordia, pero es un gran reto mover la aguja hacia un mejor equilibrio en estas emociones para tener una sociedad precisamente más equilibrada, Álvaro. Claro. Y aquí, digamos, otro dato interesante es que dentro de las sensaciones negativas, pues parece ser que no son emociones que te llevan tanto a la acción como la preocupación. Y, por ejemplo, el enojo, que sí es uno de estos sentimientos, pues tiene un nivel interesante, pero no es el más alto, ¿no? Entonces, a lo mejor eso puede también ayudar a explicar un poco de la votación. Vamos a ver más adelante de eso. Entonces vimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo cruzan estos sentimientos las identidades partidistas de los entrevistados? ¿Hay alguna asociación? ¿Hay algunos temas que no acaben de explicar, que sugieren líneas de investigación? ¿Qué encontramos? Que 18% de las personas que se identifican con el PAN, con el PRI o con el PRD, es decir, un sexto del electorado, tienen sentimientos positivos. También un sexto de los independientes tienen sentimientos positivos, y la mitad de los que se identifican con Morena, PT y Verde tenían sentimientos positivos con respecto a la situación del país. Esto hace sentido, ¿no? Que los aliados del partido en el gobierno tengan una sensación mejor del rumbo del país que la oposición, pero también llama la atención que solo el 50%, es decir, quiere decir que hay otro 50% de esas personas que no tienen esa sensación sobre el rumbo del país. Entonces ahí hay una primera línea de investigación interesante, es qué pasa con ese otro por ciento que se identifica con Morena, que no está reconociendo que el país va por un rumbo adecuado. Y el contraste también, o sea, ¿qué pasa con los de la oposición que son suficientemente optimistas o tienen todavía buenos sentimientos sobre el rumbo del país, que el 18% lo reconoce así, ¿no? Entonces, es algo interesante, y esto lo que indica también es, digamos, que los sentimientos cruzan a la identidad partista, no es una relación uno a uno. Guido. Adelante con lo que sigue, Álvaro. Y entonces en los sentimientos negativos vemos la película contraria, vemos que 3 de cada 4 de las personas que se identifican con el PAN, con el PRI, con el PRD tienen una sensación negativa sobre el rumbo del país, son los que más negativos se sienten, y los independientes también con 2/3, es una proporción importante del electorado, casi la mitad de los encuestados no se identificaba con ningún partido y tiene esta sensación negativa, ¿no? Entonces sabemos que ellos votan menos que los demás, pero que también llegan a votar, y con una sensación sobre el rumbo del país, pues podría pensarse que votarían por la oposición, pero ¿por qué entonces, digamos, los resultados con una sensación tan negativa sobre el rumbo del país, pues no favorecieron, digamos, de manera importante a la oposición? Si vemos los resultados de las elecciones de diputados federales, por ejemplo, se dieron las dos alianzas muy parejas, o si vemos el número de gobernadores que ganó Morena, pues también vemos que es un número muy importante. Y entonces, con unos sentimientos tan negativos del país, ¿por qué está pasando esto? Eso es lo que vamos a ver ahorita en el siguiente slide. Y por el contrario, también vemos aquí que 4 de cada 10 de los que se identifican con Morena y con el Verde y con el PT tienen una sensación negativa del país. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué reconocen que vamos mal, pero se siguen identificando o siguen apoyando a los partidos en el gobierno?
Guido, no sé si aquí quieres. Sí, aquí estos números nos hablan en términos de las coaliciones futuras, nos hablan que hay un 39% que aunque se identifique con la alianza, que es la coalición que está de alguna manera gobernando o al menos siendo mayoría en el Congreso, hay un elevado porcentaje de insatisfacción, ¿no? Lo mismo los independientes. Entonces, sobre estas hipótesis de un apoyo irrestricto y totalmente determinado y consolidado hacia el proyecto del presidente López Obrador, no queda tan claro y de alguna manera se ve que hay varios flancos de vulnerabilidad partiendo de estos elementos que insistimos hay que incorporar. Este es solo un ejercicio, hay que entrarle a mayor profundidad desde lo cualitativo, pero también incorporar el complejo reto de medir las emociones en ejercicios cuantitativos para realmente ver para dónde se mueve la sociedad mexicana. Señores, perdón, aprovecho el cambio de voz para decirles que ya estamos sobre el tiempo, por favor, Álvaro. Perfecto. Es la última lámina. Las últimas dos. Entonces, hasta acá teníamos la sensación sobre la situación del país y aquí preguntamos la sensación sobre dos partidos, como ejemplo, sobre el PAN y sobre Morena, y vemos que 19% el PAN le genera esperanza y a 40% Morena le genera esperanza. Vemos que Morena tiene por más del doble de sentimientos positivos que el PAN, y entonces esto también nos ayuda a explicar un poco lo anterior, ¿no? Teniendo sentimientos negativos sobre la situación general del país, ¿por qué no votan por la oposición? Bueno, porque la oposición genera menos sentimientos positivos que Morena, por ejemplo, ¿no? Entonces, como bien decía Guido, pues hay un reto importante de seguir investigando, operacionalizando de mejor manera cómo medir los sentimientos en los estudios cuantitativos y luego todo un abanico de herramientas estadísticas para tratar de encontrar el peso adecuado de estos factores en conjunto con la identidad partidista, con la percepción de la economía, con temas culturales, con los candidatos, etcétera. Es toda una beta de investigación súper interesante. No sé si quieres concluir con algo. Sí, no, y aquí simplemente como un dato relevante para todos y una pista para futuros estudios, aquí comparamos PAN y Morena y casi es exacto cómo fue la votación. Entonces va a ser muy interesante y es una pista para todos los investigadores, para el público, para los colegas, ver si esta emoción de esperanza, que es la que quizá aquí azarosamente o quizá no, que es lo que hay que estudiar, fue casi como fue muy dentro del margen de error, mucho mejor que Massive Caller o los otros que nos presentaba Lauro, se da la correlación. Y ya la última, Álvaro. Y bueno, aquí son los sentimientos negativos y aquí lo que quisiera resaltar es que hay un tercio del electorado que tiene una sensación negativa, muy negativa con respecto a PAN y a Morena. 36% enojado, 30% para Morena, 37% decepcionado para el PAN, 31% para Morena, 33% indiferentes para los demás. Es decir, ¿qué va a pasar con estos ciudadanos en los próximos años que tienen una sensación negativa del país y una sensación negativa respecto a los partidos? Hay un tercio ahí interesante que sugiere mucha investigación también. Adelante, Guido. No, pues ya. Se nos vino el tiempo encima. Agradecerte, Álvaro.